afina mucho Pablo Olivares. Toca muy bien la guitarra, hay que decirlo. Es uno de los cantantes argentinos más talentosos que la música cristiana o la música relacionada a la fe, a lo espiritual, ha dado. El invitado del día de hoy es un rockero de alma, podemos decir. Me he enterado que le gusta el rock, que le gusta la música, y vamos a hablar un poquitito de eso, de sus orígenes. En la actualidad es pastor en Coronel Dorrego, en el barrio Coronel Dorrego en Mar del Plata. El templo está ubicado en la calle Belgrano, 7985, templo que pertenece al movimiento cristiano y misionero. Tuvimos el placer hace un par de meses de hablar con su esposa, con la pastora Claudia Castañares de García. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita, y hoy tenemos la oportunidad de hablar con el pastor de la obra, con Luciano García. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? La verdad que muy lindo estar esta noche con vos, poder compartir este pasapalabras. Cruzapalabras, ¿qué decís? Cruzapalabras. Sí. Bueno, cruzapalabras. Uh-huh. Ya arrancamos con un furcio. No, perfecto. Es que cuando le poníamos el nombre, porque en realidad es el juego que Claro. se denomina de las dos formas, se puede decir igual. Está bien. El tema está en encontrar los significados y encontrar las palabras. Bueno, muy contento, gracias Bueno. por la invitación, ¿no? ¿Cómo te llevas? Lo voy a tutear al pastor, me dio el permiso. ¿Cómo con la radio en sí? Bien, me llevo bien. Como oyente has participado, imagino. Sí, hemos participado. Tenemos un programa también aquí en la radio que al principio arrancamos nosotros. Bueno, ahora ya hace rato que no estamos, pero sí, es muy interesante, especialmente para aquellas personas que no tienen acceso, digamos, a congregarse a lo mejor. Uh-huh. Ellos viven en el campo, viven en un lugar. Uh-huh. La radio llega donde muchas veces nosotros no podemos llegar físicamente, ¿no? A veces han dimensionado quizás hasta dónde se llega. Imagino que la experiencia de ser pastor o de compartir y de hablar en público a menudo es distinta, porque en la iglesia ves a la gente, tenés el contacto cara a cara. ¿Cómo te llevas con la radio que no sabes quién está del otro lado? Sí, es otra experiencia. Uh-huh. Es otra experiencia porque es verdad. Inclusive estando en medio del programa, invitas a alguien y de repente cuesta uno dirigirse, uh-huh, porque en realidad no estás viendo a nadie, bien dicho, ¿no? Una cosa es tener el auditorio, es tener la gente que uno que la puede ver, y otra cosa es no verla, pero siempre entendiendo de que uno está cumpliendo, aparte de una tarea informativa o de recrear la mente, porque la radio tiene esa experiencia desde sus orígenes de recrear la mente, porque yo no estuve en esa época, ¿no? De las novelas, no soy de esa época, pero los 30, los 40. Antes de la televisión recreaban la mente, ¿no? Hoy sigue haciéndolo, porque inclusive pasa con el hecho de que el que está hablando y no lo conoces, vos te imaginas una persona. Cuando lo conoces, o te desanimás mucho o decís, qué bárbaro, ¿no? Porque recrea un poquito la mente. Bueno, la radio es una experiencia maravillosa. Decías recién que a veces te imaginás a alguien no conociéndolo y después te encontrás. Antes de ser cristiano, de llegar a la fe, en principio, ¿a qué edad llegaste? 20, a los 20. ¿Cómo te imaginabas a Dios antes de eso? ¿Tenías una relación distante, cercana, o te lo imaginabas como un locutor de radio que no, bueno, quién sabe cómo será? Mi experiencia fue de sinceridad. Sinceridad al no conocerlo. Yo tuve una experiencia de lo que en el momento me parecía que era Dios. Recuerdo siendo muy chico, pongámosle, no sé, 7 años, 6 años. Uh-huh. Mi padre tenía un problema de alcohol en esa época, y yo recuerdo pedirle a un Dios que no conocía, tapado con las cobijas, porque había peleas, pleito por causa del alcohol, ¿no es cierto? Después Dios lo libró a mi papá y toda una historia hermosa. Pero yo le pedía a un Dios, y ese Dios, que no era una imagen ni nada por el estilo, me escuchó.
aún sin conocerlo, aún sin saber que era Jesús, aún sin saber nada de eso, ni del Espíritu Santo, ni nada. Yo le pedía a un Dios. Después mi vida transcurrió en mi experiencia de hablar con un Dios que no conocía. Nadie me había presentado a Jesús. Jesús te ama. Claro. No, es el mensaje formal del formal del Evangelio, no. Había una revolución dentro mío. Comencé a ser mochilero, rockero, mochilero en mis viajes. De repente, también mencionando a un Dios que no conocía. Estudié hasta el tercer año industrial, después me dediqué a trabajar. Y yo recuerdo que para los exámenes en la ciudad de Balcarce hay una catedral grande y estaba en esa época, no sé ahora, la industrial a, no sé, una cuadra, media cuadra de distancia. La típica, el colegio industrial, la catedral y la placita en el medio, bueno, de las ciudades de antes, ¿no? Y recuerdo a mis compañeros decir, ante un examen, vamos a entrar a la iglesia y vamos a pedir. Yo me quedaba afuera y digo, yo no voy a ser un hipócrita, ¿cómo voy a pedirle a Dios y yo después hago cualquiera? O sea, tenía esa relación. También muchas veces discutí con ese Dios que no conocía, porque me pasaban cosas, porque no tenía sentido mi vida. Era toda una relación sincera. ¿Tenías fe? Tenía fe, claro. Tenía fe en un Dios que no conocía. ¿Cómo te llega el mensaje formal, como estábamos diciendo? ¿Quién te presenta a Jesús o en qué circunstancia? Mirá, nosotros creemos firmemente que somos guiados por Dios y que Dios tiene un plan. De hecho lo predicamos, ¿no? Tiene un plan con nuestras vidas, pero ese plan no se circunscribe al momento que yo me entregué a Cristo. Hay un antes donde Dios también estaba, y el que me estaba llevando de la mano hasta ese momento que me conocí a Cristo. Después el plan se empieza a revelar de otra forma, pero anteriormente también. Y como mochilero así, de repente me encontraba, por ejemplo, en Gesell, un lugar de concentración de muchos jóvenes y demás, y tocaban la guitarra y música y qué sé yo fanático del rock, me encantaba. Hay mucha instrumentación en el rock, mucha creatividad. ¿Qué se escuchaba en esa época? En esa época, bueno, Led Zeppelin, Deep Purple, Papo era un guitarrista. Bueno, y en una de esas, digamos, rondas de música, yo digo, yo no sé tocar un instrumento, nada. Entonces, ni bien llegué de esa experiencia que tuve, fui en mi barrio a aprender guitarra con una joven que enseñaba guitarra, ¿no? En esa época, en el barrio. Así que comencé a tocar la guitarra. Esa joven era cristiana, la hermana Graciela Araoz, esposa de Walter Macione. Entonces me empezó a enseñar la guitarra, pero también en el momento oportuno me invitó a ver una película al Centro Cristiano, que no es el centro cristiano que hoy hay en la ciudad, sino que era un centro cristiano que comenzó el pastor Roberto Sorensen con su esposa. Era un café, ¿no? En el centro de la ciudad. Así que fui y ahí tuve un encuentro con el Señor. Y a partir de ahí el Señor empezó a obrar en mi vida. Pero todo comenzó aprendiendo guitarra y alguien que me invitó. Antes de eso habías viajado, me decías que eras mochilero. ¿Habías recorrido muchos o pocos lugares? Sí. Tratábamos con un compañero de Balcarce llamado Raúl de hacer un viaje por año, ¿no? Así que viajes cortos y viajes, qué sé yo, más largos, hasta el norte de Córdoba, Cruz del Eje, por ahí, hasta ahí más o menos pudimos andar. A dedo siempre. Sí. A la aventura. A la aventura. Sí. ¿Qué cambio empezaste a experimentar en lo inmediato o a largo plazo también? Me hablaron de tu pelo largo. Hoy, al que no lo conoce, el pastor García es un hombre que se lo ve formal, pelo corto, bigote. Me cuesta usar corbata todavía. No tiene pinta de rockero. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo fue el antes y después? Bueno, yo la última vez que me corté el pelo era después de muchos años. O sea, ¿lo seguiste manteniendo? Tenía el pelo bien largo, ¿no? Y bueno, mi experiencia con el Señor, yo siempre lo digo, ese día que estuve en el centro cristiano por primera vez, yo me sentía
porque está la falsa libertad, ¿no? Eso de que, bueno, soy libre, toda esa tontera, ¿no? Que a veces se mete en la cabeza, pero la realidad es que éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos de sentimientos, éramos esclavos de un montón de cosas. Cuando me entregué ese día al Señor, yo tuve, siempre lo cuento porque tuve una experiencia de... era como que si me encontrara en el fondo de un pozo y yo intenté salir muchas veces, como hace mucha gente, y no puede salir. Y ese día que predicó la palabra el pastor Roberto, creo que fue ese día, yo entendí como que Dios me mandaba una soga al fondo del pozo, ¿no? Y claro, por la fe o la agarraba o seguía intentando solo. Y yo decidí tomar por la fe esa soga que me tiraban a través de la predicación del Evangelio. Y a partir de ese momento empezó un cambio radical en mi vida. Radical. Todavía lo sigue haciendo porque tengo un montón de cositas todavía que Dios tiene que ir transformando. Pero fue un cambio radical, aún con la música, que si querés te cuento algo. ¿Qué buscabas antes de llegar a Jesús y qué viste que Él podía darte? ¿Por qué te sentías esclavo? Quizás hay gente que puede estar escuchándonos en esta noche de cualquier extracto social o ideológico y que no se ha acercado nunca a Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Qué escuchaste de distinto y qué te llamó? Mirá, yo a pesar de viste que uno puede aparentar cosas, el ser humano tiene la capacidad, o tenemos la capacidad de aparentar, ¿no? Podemos aparentar con viajes, con pelos largos, con ropa rota que ahora vos vas y lo comprás. Sale cara. Hoy sale vas cara y lo comprás, el pantalón roto, y yo no lo puedo entender. Bueno, nosotros nos rompíamos los pantalones. Y bueno, estábamos a la moda en esa época, y hoy, bueno, lo hacen. Y bueno, yo era esclavo de la soledad. O sea, había una esclavitud en la soledad, y bueno, amén de algún vicio, pero eso era secundario, ¿no? Mi principal problema era una soledad atroz que se palpaba, ¿no es cierto? Cuando yo me entregué al Señor, o cuando Cristo se presentó a mi vida y le dije que sí, ¿no? Porque el que nos escogió es Él y nosotros decidimos si lo seguimos o no, ¿no? Aquí la cuestión. Cuando le dije que sí al Señor, el Señor empezó a sacar la soledad, ¿viste? Primero la soledad interior, se solucionó ese problema, porque yo empecé a tener comunión con Dios, volví a la fuente. Y después, la soledad, porque era una persona ermitaña, ¿cierto? Que te alejas de la gente, como que no podés tener una relación con la gente. No disfrutabas eso, porque viste que a veces se dice que el que es ermitaño o el que le gusta disfruta de su propia soledad. Mira, para que tengas una idea, en mi pueblo, yo nací en San Agustín, un pueblo cerca de Balcarce, me apodaron Mi Simpatía. Para que tengas una idea, que el estado, cómo yo me presentaba delante de los demás, ¿no? Y después, bueno, el Señor, imagínate que ahora soy pastor, tengo que predicar, tengo que hablar, tengo que ministrar, tengo que tener cierta relación con la gente. ¿Me entendés? Entonces, el milagro de Dios fue muy grande, muy grande. ¿Cómo empezaste a servir a Dios? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Fue precisamente la música. Ajá. Porque si bien no tenía mucha experiencia, porque comencé de grande a aprender de guitarra, yo nunca había tocado nada, comencé de grande, enseguida me prendí con la música y empezamos me acuerdo con un chico que hoy me dijeron que un hermano me dijo, ¿sabes con quién me encontré? Con Miguel Artó, un muchacho que empezamos a tocar juntos, Dios lo rescató de las drogas y qué sé yo, armamos una bandita y tocábamos en eventos, ¿no es cierto? Y fue muy lindo, ¿no? Una experiencia muy linda, servir a Dios en eso, y después en todo lo que venga a la mano, porque bueno, mi oficio original es carpintería, así que bueno, si había que hacer algo acá en el campamento, donde fuera, en el templo, donde fuera, estábamos para servir a Dios, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo fue el paso de venir por tu formación y tus inclinaciones de quizás una gama musical amplia, ¿no? Porque el rock y toda esa cultura era, aparte de una calidad más allá del mensaje o de lo positivo o negativo que sea,
increíble. Y la música cristiana era incipiente en esa época. ¿Cómo fue el paso? Sí, no te preguntaba, bueno, ¿de dónde estoy ahora? ¿Qué toco? Claro, no, muy interesante la pregunta, porque recuerdo como si fuera hoy. Yo venía, ya te digo, de escuchar a Deep Purple, de Led Zeppelin, qué sé yo, sí, y Papo, y bueno. Y de repente me entrego al Señor, y lo que rescato es esto, algo muy positivo yo lo veo, que en la primera charla que tuvimos, porque fue un café, película, predicación y después café, la charla que me agarraron entre 3 o 4, ¿no? Y ninguno me privió, yo ahora a partir de ahora tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro, tenés que dejar... No, la charla pasó por otro lado, y eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque el que hace la obra es Cristo. Si nosotros a la persona de movida nomás le vemos, sacate el aro, sacate esto, no, ya está, no viene más. No te impusieron un estereotipo de No, pero tenemos a alguien que es tremendo, el Espíritu Santo. Es tremendo, porque cuando empieza la obra sigue profundizando, ¿no? Y yo seguí escuchando mi música. Yo me entregué al Señor, me enamoré de Cristo, pero seguí escuchando mi música. Y yo tenía un tallercito chiquito y estaba trabajando en la carpintería, estaba trabajando un día y estaba escuchando a Papo Blue, ¿no? Y bueno, en un momento sentí como algo acá adentro que me decía, acércate y escuchá la letra, lo que está diciendo. Entonces me acerqué, estaba solo, ¿no? Solo. Me acerqué y escuché lo que decía y no tenía ni pie ni cabeza, ya no entraba en lo que ahora yo había comenzado como un estilo de vida, ¿no? Digo, esto no me sirve a mí, no me sirve. Y lo apagué ese día, lo apagué. Y fue radical porque no lo escuché, ya está, ya fue. Y buscaba música y no había. Claro. Estaba Miguel Ceja. Estaba Miguel, sin despreciar, ¿no? Pero después me enteré de Rabito, porque no es que en el momento ya. Sí, tal cual. Y bueno, después surgió Rabito con Rabito, después Pueblo de Dios, con Pueblo de Dios y qué sé yo. Y bueno, arrancamos escuchando eso, ¿no? Hasta que después, pasado el tiempo, hicimos un evento en el centro, qué sé yo, y pasamos un video, no sé quién lo encontró, de Petra. De Petra en castellano. Qué bueno esto. Un oasis. Claro. Así que, pero quiero aclarar algo que aprendí mucho antes de conocer a Cristo. Para mí la música era rock, no me pongas otra música porque viste que está ese. Pero en el Señor aprendés a disfrutar los estilos. Yo no podría estar escuchando todo el día música rock. Claro. Porque hay momentos para el ser humano que vos necesitas otra cosa. Como en algún momento yo necesito escuchar un rock. Yo lo necesito escuchar. Pastor. No, y sí, yo soy pastor, pero necesito escuchar un rock. ¿Por qué? Porque vos hay un momento del estado de ánimo, o vas viajando y te estás durmiendo y vas a estar escuchando música lenta porque te estrellás. Entonces necesito, ¿me entendés? Bueno. Sí, una vez escuchaba a un cantante, daba una entrevista a Ismael Serrano, un cantante español secular, muy tranquilo, muy melódico. Y dice que le hacían una broma, él se lo tomó bien, que se compraron un disco de él, se lo pusieron en el bolsillo y se les durmió la pierna. Entonces sí, la música es un estado de ánimo, ¿no? También, aunque tenga un mensaje que haga referencia a Jesús. Lo que pasa es que el ejecutor transmite, porque vos ves los salmos de David y vos en los salmos de David vos interpretás el momento que vivió. Entonces el que compone una canción y tiene un estilo medio tranqui, hay un momento en el cual permitió que se pueda escribir ese tipo de canción y el estilo de música que le pone, ¿no? ¿Te hubiera gustado acercarte a Jesús en esta época, siendo joven hoy, con la amplia gama musical que hay? ¿Cómo lo ves ahora? La evolución de, no sé si el mercado de la música o la música en sí, no sé cómo decirlo. Yo lo miro de afuera, ojo, lo miro de afuera, pero creo que en términos generales, me parece que falta un poquito más de creatividad. A ver, contame. En cuanto a lo musical, ¿no? Me parece a mí, sí, qué sé yo,
voy andando y pones cualquier radio, ¿no? Pones cualquier radio, no vamos a hablar de radio cristiana. Y escuchás música de ahora y yo digo, por Dios, ¿y esto le pagan? Igual, ¿Y claro, esto le igual. paga? ¿A este le pagan? Sí. ¿No? A veces surgen por medio de programas televisivos, qué sé yo, hablando en general, estamos hablando en general, ¿no? Y creo que falta mucha creatividad. Creo que antes le ponían un poquito más de onda. Es como, a ver, yo soy carpintero de oficio, ¿no? Y antes se trabajaba mucho con las manos. Ahora se mete en una máquina y sale algo por allá. Entonces pareciera que en todo se quiere copiar lo mismo, y dejar de usar esto y esto, ¿no? Para hacer. En el ámbito cristiano tenemos excelentes músicos y todo, pero no estamos exentos de eso, de la falta de creatividad. De lo industrial también, ¿no? Porque es lo viste, comercial. hoy pega algo y bueno, vamos a hacerlo todo igual. Viste, los autos antes tenían... El que le gustan los fierros, en ese caso soy yo, me encantan los fierros, me encantan. ¿De Ford o de Chevrolet? Chevrolet. Bueno, pero pero si vos analizás los tiempos, en la década de 60, 70, 80, había un estilo de vehículos para Chevrolet. Inclusive, la Chevy, el Chevrolet 400, la Brava, no tenía nada que ver con la Ford ni con... No tenía, cada uno tenía su estilo. Hasta el ruido del motor era diferente. Hoy todos los motores suenan iguales, sale una camioneta más o menos igual, después copian todo. Entonces, eso que no se nos pegue a nosotros. ¿Y cómo ves las letras? Porque viste que hay también, aparte de la música, de armonía, melodía y ritmo, el tema de la letra en la música cristiana, ¿te parece también que hay poca creatividad? ¿Se podría hacer algo mejor? Vos que has escuchado rock, y el rock también el rock es muy poético. Sí. Tiene más allá del estilo de música, una poesía y una lírica también particular. Siempre se puede hacer algo mejor. Yo creo que tenemos, yo a veces escucho cierto tipo de intérprete y o lo cambio o lo pago. Te soy sincero. Sí, está muy bien. Yo digo, porque yo no voy a consumir algo que ni me llega, o sea, por más que diga, yo soy cristiano, y bueno, no importa, yo puedo elegir, yo todavía puedo elegir, porque estoy vivo, mientras esté vivo puedo elegir. Entonces, hay intérpretes cristianos que te tenés que sacar el sombrero. En el caso del hermano Marcos Witt, por ejemplo, te dice 2 palabras y te atraviesa el corazón. Y no es tanto, a veces la lírica, no es tanto la combinación de palabras, no es tanto lo mucho que se dice, sino cómo lo decís, con la intensidad que lo decís. Cada palabra que dice el hermano, sus letras, qué sé yo, hay un tema que pronuncia 2 palabras, y esas 2 palabras todo el tiempo te está pegando. Justamente el otro día miraba una prédica actual de él y decía en tono de broma, bueno, qué loco que a mí el Señor me dio esta capacidad de hacer canciones muy sencillas, no soy como otros cantantes que usan poesía, y tocó un poquitito de Renuévame en una iglesia grande, estaba predicando de este año la prédica, y no me quiero imaginar cómo habrá sido estar ahí, pero viéndolo por video, la atmósfera se electrifica, y tocó 2 notas, y después cantó algunos clásicos de él, y una maravilla, algo que transmite mucho más de lo que está diciendo. Es poderoso. Y ese tema, tú me haces tan feliz. Claro. ¿Cuántas letras le puso? Y después lo escuchás y chao, ¿viste? Si estás triste, no, yo soy feliz, yo siempre salí, ¿viste? Saltando. Yo creo que también tenemos que entender de que Dios, a mí siempre me encantó la música. Toqué la guitarra durante mucho tiempo, después toqué algo de teclado. Me encantó la música. Pero yo supe mi lugar, yo nunca me ibas a escuchar decir yo soy el músico, por vos sos músico, no, pará, yo estoy cumpliendo una función y tapando un agujero ahora, porque Dios me llamó para otra cosa. Yo lo veo a mi hijo Esteban, y lo digo con ese orgullo santo, y es un músico excelente, yo no me puedo comparar nunca, aunque hubiera querido tocar la guitarra bien, ser un excelente músico, pero no lo llegué porque no era lo mío. Pero hay gente que se empecina, y vos no te podés empecinar en algo que para lo cual no te llamás. O sea, está bien, yo agarro una guitarra y toco, y eso
es maravilloso, porque yo voy acá a la China, donde fuera, y agarro una guitarra y toco. Agarro un teclado y toco. Pero yo no puedo comparar, no es mi ministerio, no es a lo que Dios me llamó. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Entonces eso también tenemos que tenerlo en claro nosotros como seres humanos. No perseverar en aquello que Dios nos llamó. Porque y poder disfrutar, ¿no?, del don ajeno también. Pero claro. por supuesto. Me encanta disfrutar, qué sé yo, lo tuyo es innovador. Esto, una charla. ¿Te das cuenta? Y es lindo disfrutar, y yo por ahí no lo podría hacer. ¿Te das cuenta? Entonces vos tenés que saber tu lugar. Bueno, yo sé hacer esto, yo sé hacer una mesa, y te digo que me encantaba hacer mesa. Y ser el mejor haciendo lo que uno hace, ¿no? Claro, tratar, seguro, procurarlo, ¿no? Seguro. Vamos a escuchar una canción y después vamos a seguir hablando con el pastor García, Luciano García. Vamos a hablar de la función pastoral, de lo que Dios lo ha mandado a hacer ahora. Nos va a compartir algunas reflexiones también que se van a ir sumando al aire de la radio. La charla está muy interesante, te invito a que te quedes con nosotros. Seguramente al pastor le habrá gustado, o le gustará, le sigue gustando la banda Petra, una de las bandas de rock cristiano más importantes de la historia. Creo que ya no tocan más, se han retirado del circuito. Lo último lo habrán grabado por el 2005, 2006. Tienen una canción que me gusta el nombre, se llama God Gave Rock and Roll to You. Dios te dio el rock and roll. Y es una canción que el ritmo pega mucho con el estilo del programa. Te invito a que la disfrutes para poder compartir con nosotros y seguir compartiendo esta charla y este espacio. Disfrutar de la música. La música es un instrumento muy poderoso para conectarnos con Dios. Sea cual sea el ritmo, sea cual sea el estilo, si tiene un espíritu que está conectado a Dios, se transmite y se puede percibir. Como esta canción que interpreta Petra.
Estás escuchando Cruzapalabras, voces de ayer y palabras de hoy. Y continuamos, recta final, nos quedan 15 minutos de programa. Manda saludos el pastor Víctor Cruz. Dice: hola Cruzapalabras, bendecido programa, saludos al pastor Luciano, ex rockero y mochilero sin zapatos ni corbatas. Y se ríe. Un saludo grande también para el pastor Víctor. Saludo, Víctor. Y Olga Tucci, conductora de La Voz Amiga también, compañera de la tarde, manda saludos también a nosotros y a Julio, que está compartiendo esta noche. Estamos muy contentos y disfrutando de la radio, disfrutando de la charla con el pastor Luciano García, mientras tomo un mate. Eso es lo bueno que tiene la noche. A la mañana no se puede hacer. A la mañana estamos corriendo y quizás la gente se baja del auto y después vuelve a escuchar y se pierde. Ahora podemos tener estas charlas largas e interesantes. Habíamos hablado de cómo llega Jesús, el pastor, cómo se encuentra y Dios le llena el vacío, lo libera y lo empieza a usar para bendecir a otros. ¿Qué es ser pastor? ¿Qué implica para la vida de una persona? Bueno, ser pastor, lo que pasa es que viste que uno puede llegar a estudiar algo y se recibe y tiene un título, pero uno no practicó y, bueno, después viene la práctica. Lo que pasa es que uno, si bien sentís la responsabilidad, la carga y todo, pero esto ya viene de hace muchísimo tiempo, antes de que me digan pastor. ¿No es cierto? Nosotros, en el caso mío, ni bien me entregué al Señor, ya sentí una carga profunda por hablarle a otro, por ganar a otro. De hecho, recuerdo muy vívidamente, y nunca me voy a olvidar, cuando el templo todavía no estaba ensanchado, el templo central de Colón y San Juan, éramos muy poquititos líderes, muy poquititos éramos. Y un sábado a la noche, pero me acuerdo como si fuera hoy, un sábado a la noche comparto con el grupito de líderes que había, yo era nuevo también, y le digo, tengo mucha carga por los drogaditos. En esa época no entraba ni un drogadito a la iglesia. Hoy más que mal, viste, siempre la plaga esta está tan diseminada que... Pero en ese momento yo me puse una carga así, le pedí oración a mis compañeros, le digo, yo quiero predicar a los chicos adictos. Eso fue un sábado a la noche. El domingo a la noche entró una parejita de adictos. Yo no sabía que eran adictos, pero tenía la costumbre, yo tocaba la guitarra y ni bien terminaba de tocar la guitarra, salía al fondo, era una costumbre que tenía, salía al fondo corriendo para ver si pescaba a alguien para el grupo, ¿no? Y justo estos chicos adictos, les hablé y comenzó todo un trabajo con los adictos, tremendo trabajo, se salvaron montones de chicos, fue algo extraordinario, pero digo, la palabra pastor, vos lo vas edificando eso y después, bueno, viene, te llaman pastor, pero bueno, es todo un trabajo previo de Dios, o sea, no es que, yo quiero ser pastor, voy a estudiar para pastor. Bueno, está bien, estudiar para pastor, todo lo que vos quieras, pero hay que ejercerlo desde el mismo momento que te entregas al Señor. Es una carga por las almas, es una carga porque otros conozcan lo que vos tenés, ¿no? La pregunta va a cuento de que estábamos hablando en el bloque anterior también de los dones y de disfrutar el don y el talento, entre comillas, de otro. Acá empieza a jugar el tema ya de un llamado, más allá de una inclinación necesariamente, ¿no? ¿Se disfruta lo que se hace o tiene momentos de más difíciles que fáciles? Yo he escuchado a veces, uno a través de los años escucha diferentes opiniones. No, sí, porque la carga, la lucha, el pastor, que esto, que lo otro. Sí, está bien, tenemos lucha, tenemos batalla, pero es algo hermoso. Yo disfruto, a pesar de mis flaquezas, porque somos seres humanos. Algunos piensan que tenemos alas, ¿viste? El pastor, y siervo, y qué sé yo, ¿viste? Y parece que están viendo un ángel transparente.
somos seres humanos que tenemos que luchar con nosotros mismos, el mayor problema. Pero yo disfruto de la gente, disfruto de los hermanos que me ha dado el Señor. Tengo una congregación. ¿Y no te quejas de la congregación? No, la verdad que no, sería un hipócrita si yo me pongo a quejarme de la gente. No, son preciosos. Y la verdad que disfruto lo que soy. Ahora, amé la carpintería. O sea, no soy pastor porque no me gustaba trabajar en la carpintería. Uh-huh. Yo a veces el momento que tenía, que yo un lunes, un viernes, y tenía trabajo, para mí estar hasta las 10, las 11 de la noche en la carpintería, disfrutando de la carpintería, yo disfruté la madera, disfruté el hacer, lo disfruté. Ahora yo no podría hacerlo, porque estoy disfrutando este nuevo trabajo que Dios me dio. Yo lo disfruto. Uh-huh. O sea, no es algo impuesto. Ay, Dios me puso la carga del pastorado. Ay, Dios, qué difícil. Ay. No es mi caso, por ahí es el de otro, sí, pero sí, el mío no es. Me pongo en el lugar de quizás quien esté escuchando la radio que piense y reflexiona, ¿no? Sobre, tomándote como ejemplo, de que bueno, llegas a Jesús, Dios cambia tu vida y te da algo, ¿no? Para algún sentir o alguna inclinación. Y yo he escuchado, creo que es una frase poco feliz, esa de que, bueno, Dios a veces te lleva por el camino distinto al que vos pensás y es duro, es pesado, imagino que tendrá cosas difíciles también. No, yo no estoy minimizando nada. O sea, hay momentos como en todos los órdenes de la vida, ¿no? De sufrimiento también. Es lógico, porque es la vida. Es la vida. No podemos escapar de la vida. Mientras tengamos aliento de vida, va a haber momentos donde tenemos que afrontar distintas circunstancias, ¿no es cierto? Lo que ves que... Ahora, la palabra clave que vos dijiste es llamado. Claro. Esa es la palabra clave, porque donde hay llamado de Dios, es que se encarga de Dios. Uh-huh. Ahora, si yo me meto, otro tema, uh-huh. Si yo me meto, no, porque yo quiero. Es como estábamos hablando recién sobre los dones en la música, ¿no es cierto? De que hay vidas que persisten en algo que no da fruto, que uh-huh. no es para eso, no nacieron para eso, ¿me entendés? Dios no lo llamó, es el gusto. A mí me gusta. Uh-huh. Bueno, pero acá no pasa por el gusto, acá pasa por el llamado. Uh-huh. Entonces, cuando Dios te llama, vos disfrutás el camino. ¿Cuál es la meta que tenés en la gente? ¿O es con cada uno distinto? ¿Qué perseguís al predicar, al aconsejar? ¿Vos llega un momento que decís, bueno, va por el buen camino porque hace tal o cual cosa, lo ves distinto? ¿Cuál es el modelo terminado de oveja que perseguís? ¿Qué buscás en la gente? Claro que cada uno es diferente, ¿no? Uh-huh. Cada persona es diferente y vos empezás a percibir llamados en los hermanos. De hecho, también tenemos discípulos uh-huh. o el llamado para la parte de la música o para distintas áreas de la iglesia. Pero yo creo que como si vos me preguntás como pastor qué es lo que vos anhelás en términos generales, lo que te gratifica de la gente generales, es que sean fieles, vidas fieles, no que de repente, a ver, hoy estoy con Dios que me llevo el mundo por delante, mañana no vengo más a la iglesia porque tengo problemas. Pero ¿quién? Yo no te prediqué nunca que no vas a tener problemas. Uh-huh. O sea, si hay algo que no predico es que qué sé yo, que bueno, te va a ir todo bien, que viste, venía el Señor, que uh-huh. se te cambia todos los panoramas. Está bien, Dios obra y todo, pero problemas va a haber, porque uh-huh. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo no te voy a mentir. Entonces, lo que me pone a veces un poco mal y me aflige es eso, de que de repente personas que reciben milagros, que Dios estaban separados y Dios le unió el matrimonio y antes pedían y lloraban y no faltaban nunca, Dios hizo eso y después, hermano, ¿por qué no venís? Y no, porque me cuesta. Pará un cachito, eso es lo que no uh-huh. realmente me pone, si hay algo que en todo esto me pone un poquito mal es eso, ¿cierto? Uh-huh. Pero el producto terminado en una vida es que yo la vea hoy, aunque no logre grandes cosas, viste que a veces toda la predicación, uh-huh. no. Pero ver esa vida hoy la veo dentro de un año y la veo que está ahí. Uh-huh. A los 2, los 3, los 4, los 5 años, y vos ves que la está peleando y capaz que no logró muchas cosas, pero uh-huh. está ahí, vos la ves que está. Entonces eso a vos te llena de gratificación, porque es una vida fiel.
Es una vida que, viste, vos podés contar con esa persona, Dios puede contar con esa persona, que no es una que se come el mundo y que te revoluciona todo en 2 meses, y después los otros 4 la tenés que juntar con cucharita. Entonces, uno persigue como pastor, creo que la mayoría de los pastores, que los hermanos entiendan la importancia de la fidelidad del Señor, ¿no? ¿Hay algún hilo conductor entre todos esos fieles? ¿Algo que te diga, que te marque a vos como persona para decir, bueno, tengo que hacer esto para poder tener éxito, para no dejarme desviar o distraer, para no ser alguien que busca a Dios solamente por alguna solución? ¿Qué es lo primero que hay que...? Porque en tu caso, llegás a Jesús, Dios te cambia la vida y lo empezás a servir y el proceso se va desarrollando bien. ¿Por qué a veces hay gente que no? Si todos reciben la misma palabra, si están todos sentados ahí y escuchan lo mismo. ¿De qué depende? Y depende también mucho de que somos... Dios no nos creó como robots, ¿viste? Nos creó con la posibilidad extraordinaria, yo diría, de poder decidir, ¿no? Porque es lindo poder decidir. Porque una cosa es ser un esclavo, ¿no? Que no tiene posibilidad de decidir nada, y otra cosa es el libre. El libre tiene posibilidad de decidir lo bueno, lo malo, lo mejor, ¿no? Claro, pero hay una constante, sí, servir a Dios en lo que te venga a la mano cuando uno se entrega al Señor. Oye, a ver, uno no puede ir a la iglesia o al templo, como quieramos llamarlo, a sentarnos y escuchar. Y me voy, ay, qué lindo, me voy a mi casa y no hago absolutamente nada. No gané nunca a nadie. No, porque tarde o temprano te vas a morir de aburrimiento en la iglesia, porque y este sermón ya lo escuché. ¿Para qué lo voy a escuchar de vuelta? Otra vez el pastor con lo mismo, ¿no? No recibís nada. Entonces, yo creo que la clave siempre es servir a Dios. Y a veces hay personas que le tienen miedo a la palabra. ¿Cómo servir a Dios? Yo que tengo que ser pastor porque le tienen miedo al pastor, el discípulo, esto, lo otro. No, servir a Dios es lo que nos manda el Señor, es que prediquemos a otro, que tengo un rato libre, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a limpiar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, me engancho en un grupo, trabajo en un grupo, animo a otro, y que mi vida como creyente no sea solamente yo. Dios me bendice, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo... y todo para mí. No, Dios nos da, hace nosotros para que nosotros demos. Entonces, cuando uno entiende eso, vos podés disfrutar la vida cristiana, y no hay cosa más linda sentirte útil, no solamente para Dios, sino para tu semejante. Porque vos tenderle una mano a tu semejante, como esa época de predicarle a los drogadictos y todo, que muchos tengo el privilegio el privilegio, esa satisfacción de que están en el Señor todavía, de que están sirviendo, de algunos son pastores, otros, ¿no es cierto? Es algo hermoso, ¿no es cierto? Algo hermoso poder brindarte a otro y sentirte usado por Dios, porque no sos vos, es Dios en vos, pero también está la decisión en uno. ¿Es Dios en vos para ayudar o no? Pasa por uno. Tenés 4 hijos, los 4 están en la iglesia trabajando, como decís, para el Señor y sirviendo. ¿Qué es más difícil, pastorear a la gente o pastorear a la familia? A ver, es una pregunta complicada. Lo que pasa es que la familia te conoce todos los días, o sea, el papá de todos los días, o sea, yo no le puedo a ellos predicar algo que no vaya acorde a lo que están viendo todos los días. Yo no tengo a Julio, integrante de la congregación, pero todos los días no está en casa. De vez en cuando alguna vez apareció, qué sé yo. ¿No? Él me conoce como pastor nada más, ¿no? Pero el resto de mi familia me conoce como esposo, como padre, ¿no? Entonces es diferente. Mi ejemplo, que no es perfecto, porque nadie hay perfecto, pero mi ejemplo constante a través del tiempo es lo que hará que mi familia tenga ese impacto de los que son mis predicaciones todos los domingos, más todo el día que me toque, ¿no es cierto? Le impacte. ¿Por qué? Porque van a poner en balanza el papá que está en casa, el esposo, y perfecto con todas sus cosas, pero en la trayectoria a través del tiempo y lo que predica. Lo va a poner en balanza. Es así.
Ahora, si la balanza dice, bueno, mi papá es arriba de la plataforma es un señorito, pero abajo, yo lo conozco. Abajo no, pero yo no quiero saber nada, que yo, no. Yo, la verdad. Ha pasado con muchos siervos de Dios también eso, ¿no? Sí, yo, a ver, no quiero juzgar en nada. No, a ver, en ese caso no estoy tampoco en el seno familiar de ningún siervo de Dios. Entonces no estoy habilitado para hablar ni opinar de ninguno. Pero sí estoy habilitado para hablar y opinar de mí mismo, ¿no? Entonces cuando yo me miro a mí mismo, veo todas mis falencias. Digo, Señor, ayúdame por favor. ¿Para qué? Para que a mi familia le pueda brindar el mejor de los ejemplos posible con la ayuda de Dios. Hasta acá nos ha ayudado Dios. Esperemos que hasta el fin nos va a ayudar. Y viene a cuento la pregunta porque hay muchos que quizás no sean pastores, pero que tienen a su familia lejos de Jesús. No hay nada más gratificante que ver que tu familia alcanza la salvación, y en muchos casos hay gente que no tiene todavía ese privilegio y está orando y hace a veces lo imposible por tratar de convencer o convertir a los demás. Y qué importante que es el ejemplo, ¿no? Seguro. Mirá, yo te digo esto, por ejemplo, vos hablabas hace un momentito sobre el disfrutar, ¿no? Disfrutar, ¿estás disfrutando lo que estás haciendo? ¿No estás? Como por ejemplo, a ver, el domingo a la mañana tenemos una reunión a la mañana y otra a la noche, y tenemos distintos músicos. A la mañana tocan, la mayoría son mis hijos, y a la noche, tenemos otro grupo de músicos. Pero tanto a la mañana como a la noche la música a mí me encanta, obviamente. Pero a la mañana yo a veces cierro mis ojos y estoy escuchando ministrar a mis hijos que están o ejecutando un instrumento o están cantando. Y eso para mí es impresionantemente gratificante para mí, como papá y como siervo de Dios también. Porque no solamente están tocando o cantando, sino que están ministrando, y me están ministrando a mí, ¿me entendés? Y que son de hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿te das cuenta? Entonces eso es maravilloso, Para cerrar ya la última, a veces se dice, fulano se apartó del camino de la iglesia porque no tuvo un encuentro. He escuchado esa frase. ¿Qué es tener un encuentro con Dios? ¿Podés volver atrás? ¿No podés? ¿Podés irte y volver? ¿Qué marca que hayas tenido un encuentro personal con Jesús? Nosotros vemos como pastores, vemos mucha gente que pasa y se entrega al Señor. Y yo creo que ahí ha habido un encuentro primario con Dios. Hay un encuentro primario. Pero una cosa es un encuentro primario y otra cosa es profundizar en ese encuentro, en esa relación. Es como se conoce un chico y una chica. No lo quiero comparar, pero también la Biblia lo compara como el matrimonio, ¿no? La relación de Cristo con la iglesia. Pero se conoce en un encuentro primario, pero otra cosa es llevar más adelante ese encuentro a un conocimiento más profundo, y a veces la gente tiene un encuentro primario. Un encuentro primario, que quiero decir, de repente viene con una enfermedad. Dios me sanó, qué sé yo, ay, qué lindo, ya está, listo. ¿Para qué quiero la iglesia? No necesito más la iglesia, no necesito a Cristo. Ya encontré lo que me hacía falta, ¿no es cierto? Y es triste que la persona se conforme con ese encuentro primario. Yo creo que el encuentro con Cristo uno lo puede tener en el primer momento, cuando uno dice, te acepto como mi único y suficiente Salvador, pero eso hay que desarrollarlo y profundizarlo. Lamentablemente hay personas que no lo entienden, no sé cómo es el proceso en su interior, y se apartan. Se apartan por un problema, por una situación, porque piensan que Dios es malo, que le hizo pasar por esto, por el otro. Y por la misericordia de Dios algunos vuelven al tiempo, con la experiencia de que es malo apartarse de Dios. Lamentablemente no hay nada bueno en apartarse de Dios. Y Dios los recibe, que está siempre con los brazos abiertos, ¿no? Para tener ese nuevo encuentro. Es con esa reflexión que queremos cerrar el programa de esta noche, pensando en eso, lo importante, el hilo conductor que observaba en la historia que nos contaba Luciano García, el pastor García,
es que cuando él llega a Jesús, Dios le colma ese vacío, lo transforma y lo empieza a utilizar para servir y bendecir también a los demás en base a ese encuentro que él tuvo con Dios. Un Dios que lo buscó desde la infancia, un Dios que respondía a sus plegarias y un Dios que se fue revelando poco a poco y progresivamente. Y esa es la invitación en esta noche. Sea quien sea, si tengas la edad que tengas o el camino recorrido dentro de la fe, o quizás si nunca has escuchado hablar de Jesús, qué importante es poder acercarnos a Él con un corazón sensible, con un corazón que esté dispuesto a conocerlo. Hoy a la tarde hablábamos en la radio de ser amigos de Dios. Qué maravilloso que un Dios tan grande, que el único Dios grande y poderoso, quiera ser nuestro amigo. ¿Se puede conocerlo personalmente? ¿Cómo? Y esta pregunta va al pastor dirigida también a quienes nos están escuchando quizás por primera vez. ¿Se puede conocer a Jesús? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para que Él empiece a trabajar en mi vida? Primero, yo creo que uno tiene, como lo que te decía al principio, de antes de conocer al Señor, ser sincero y cristalino con Dios. O sea, no podemos ir a Dios y cambiar la voz, por ejemplo. O sea, Dios santo y poder. Yo tengo que ser cristalino. Hablemos de la relación del hijo y su padre. Yo no quiero que mi hijo cambie la voz o me haga toda una reverencia para hablar conmigo. Yo quiero que venga naturalmente a hablar conmigo, ¿entendés? Y Dios eso es lo que está buscando, que nosotros seamos realmente sencillos para hablar con Él. Que no estemos imitando a medio mundo para ver de qué forma llego mejor a Dios. Llegá a Dios a través de tu sinceridad, de tu humildad, de tu sencillez. Así tenés que llegar a tu Padre, ¿no? Y tu Padre, como es tu Padre, te va a aceptar y te va a recibir y te va a contestar de la misma manera, así de sencillo, ¿no? Y es maravilloso entrar en esta relación de amistad con Dios. ¿Cómo hablaba Abraham con Dios? Oh, Señor soberano. No, él hablaba a Dios con una sencillez que Dios dijo, él es mi amigo. ¿Cómo le voy a ocultar esto y esto a mi amigo? ¿No? Gran charla hemos tenido con el pastor García. Yo personalmente la disfruté mucho. ¿Cómo te has sentido en la radio? Muy bien. Muy lindo. Estamos contentos por eso y sin dudas que vos del otro lado también has disfrutado la charla, la noche, la música también. Vamos a cerrar con Puerto Seguro, banda clásica del rock argentino, con una canción que se llama Un Encuentro. Creo que es de un disco que también se llama Un Encuentro, del año 97. Tiene varios años y es una de mis favoritas de Puerto Seguro porque habla de esto, de encontrarse con Jesús y de que una vida vacía se llena de luz, cambia y se transforma. Y esa es la invitación, para que donde quiera que estés puedas acercarte. No es una religión, no es una serie de normas ni un conjunto de reglas, sino que es una relación personal con Dios mismo, que en la persona de Jesús vino a salvarnos y vino a encontrarse con nosotros. Muchas gracias, Pastor García, por haber venido. Gracias por invitarme y la verdad que la pasé muy bien. Puerto Seguro, Un Encuentro, y es el mismo encuentro que queremos tener con vos dentro de 7 días. Vamos a reencontrarnos el próximo viernes a las 23 en Cruzapalabras. Muchas gracias a Julio González que estuvo con nosotros. Mi nombre es Martín Enrico. Te esperamos. Y Dios te espera los 7 días de la semana, las 24 horas. Él está presente, Él está dispuesto a tener con vos, como dice esta canción de Puerto Seguro, un encuentro. Buenas noches. Siento que he tenido un encuentro personal con Jesús. Si mi vida estaba vacía y no veía la luz, si en el mundo en que vivía todo era oscuridad,